esto que está diciendo está mal, porque creo que en finanzas generalmente el estudiante de finanzas o el financiero tiene el ego muy alto, de que no, si yo sé mucho de números de finanzas, Sí. entonces como que naturalmente me salió el criticar el contenido y mi amigo me dice, güey, ¿y si es tan malo, por qué no lo haces tú? Y ahí fue el cambio que dije, pues tienes toda la razón, de que en lugar de criticarlo y nada más quedarme aquí sentado platicando contigo, lo hago yo. ¿Y cuál fue el primero que hiciste? Era un video de la quiebra de ese momento Interjet. ¿Te acuerdas que en el 2020 estaban pasando muchas cosas Sí. como en la bolsa y todo? Que todo estaba mal y muchas empresas quebraban, pero en la bolsa estaba como con muchos movimientos y quebró Interjet. Entonces expliqué como los dos tipos de quiebra que había, que era la quiebra de capítulo 11 y capítulo 7, ¿no? Que cuando venden todos los activos y liquidan completamente la empresa y cuando no, cuando ya están como diciendo, oye, estamos quebrados, pero buscamos como seguir creciendo y o sea, vamos a reestructurar todas nuestras deudas para seguir operando. Interjet, ¿cómo quebró? Según yo, había puesto capítulo 7. ¿Te acuerdas todavía de ese video o no? No, no me acuerdo. Me acuerdo de ese video. ¿Sabes cómo me acuerdo de ese video? Interjet era buena, era una gran aerolínea. O sea, yo sí lo usaba bastante. Yo casi no volaba, güey. La neta es que ahorita me está tocando viajar más. Casi no viajaba y creo que nunca me subí a un avión de Interjet. ¿No? Sí, probablemente nunca me subí a un avión de Yo sí Interjet. lo usaba mucho porque... Digo, ahorita saludos a Aerobús que me da vuelos y el Chile es la mamada. Pero en ese entonces... En las aerolíneas estaba Aeroméxico, que era como la más premium, y Viva Aerobús, que era la más económica, ¿no? Interjet era como que ese punto medio, ¿no? Ok. Para mí, era así lo veía, y entonces generalmente era Interjet. Y luego desaparece Interjet y como que Viva Aerobús está ahora agarrando ese punto medio, porque creo que Volaris ya es como la más... Incluso te limitan mucho con equipaje de manos y bueno, pedos de vuelos, ¿verdad? Pero en ese entonces era Interjet y yo sí lo usaba bastante. Y luego quebraron en Ciudad de México un chingo de tiempo gente... como que le debían dinero, porque había manifestaciones. Hubo muchas quiebras. Sí. Yo me acuerdo que en 2020 también quebró Banco Ahorro FAMSA, ¿te acuerdas? Sí. Y también de ahí era de que liquidados y como... También hice un video de eso, si mal no recuerdo, que era de que, oye, bueno, hasta qué cantidad estabas protegido y todo. Que eran temas prácticamente cosas que me interesaban a mí o de noticias. Por ejemplo, también me acuerdo cuando Kanye West colaboró con Gap y subieron las acciones, entonces expliqué como esas cosas. Y eso era mi contenido corto en inicios de mi proyecto. Qué cabrón, cómo figuras públicas tienen esa capacidad de mover tanto dinero, ¿no? Pero Sí. o sea, de una manera en cuestión de percepción. Digo, estaba hablando justo en la comida con un amigo sobre los NFTs y lo que hizo, por ejemplo, Logan Paul, que se metió en un pedo con lo de CryptoZoo. ¿Tú cómo ves eso? O sea, que una figura pública tenga esa capacidad de mover alguna acción o... Pero es que depende mucho. Por ejemplo, cuando fue lo de Gap con Kanye West, me acuerdo que subieron las acciones de Spike, obviamente como pues esta noticia, que es la típica frase de finanzas de buy the rumor, sell the news. Y cuando suben ya después, o sea, si tú compras en ese momento, cometiste el peor error de tu vida, porque literal ya se van a caer al día siguiente. Porque pues obviamente el que una acción suba o el que un proyecto suba de cualquier tipo tiene mucho que ver con la capacidad de ese proyecto de generar ingresos y flujo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, eso siempre lo comento mucho justo saqué un video de criptomonedas en YouTube largo y comento que es la gran diferencia entre, por ejemplo, una compañía y un proyecto como las criptomonedas, ¿no? Que las criptomonedas, pues, es dinero y el dinero no se hizo para crear valor, sino más bien para transmitirlo. O sea, el dinero no vale nada, sino más bien vale el respaldo o lo que nosotros podemos comprar con él. Y también por la función de oferta y demanda y cuánto dinero hay en circulación y cuánta gente acepta ese dinero. Y en cambio, una compañía como puede ser Gap, pues obviamente sube porque se espera que las ventas suban y eso se puede predecir o pronosticar con un modelo y decir, oye, ¿sabes qué? Esto va a aumentar las ventas un X% al año y si tenemos un flujo descontado de todo el dinero que esta empresa va a producir, me da un valor. Y ese valor, si está arriba o por debajo, pues es oportunidad de compra o venta, ¿no? Entonces como que se crea esa expectativa, pero es muy fácil que se corrija porque a final de cuentas es algo que puedes decir, oye, bueno, no va a aumentar tanto las ventas como está ahí pronosticado, ¿no? Sí, en el tema de las criptos, cuando entran figuras públicas, o sea, creo que estamos en un momento raro en donde no se ha cuantificado bien la influencia de este tipo de actores en cosas que tengan que ver con dinero, porque, por ejemplo, hace 2 semanas, creo, peleó un boxeador que se llama Ryan García. Ah, claro, sí lo vi. ¿Viste todo el stunt que hizo? De lo de la cerveza. Sí, el güey empezó a subir videos a sus redes sociales, específicamente desde Twitter, haciendo creer que el güey no se estaba tomando en serio la pelea. No, y las apuestas estaban 8x, güey. Y el güey apostó por sí mismo, ¿no? Tengo entendido que apostó $2 millones por sí mismo. Y dio 12, ¿no? Le pagaron 12 millones. O sea, y obviamente los momios pues estaban muy exagerados. Sí. Porque precisamente lo que él estaba publicando en redes sociales te hacía parecer que no estaba le loco. estaba poniendo atención a la pelea, que estaba subestimando a este otro boxeador que se pedía Haney, que también es muy bueno. Entonces el güey
al final sale a decir que fue un stunt gigantesco para darle a entender a los güeyes que manejan los momios que no estén poniendo la atención a lo que dicen en social media. Ese tipo de influencia en criptomonedas, en NFTs y en empresas como que está raro. Es algo que no había precedentes antes sin redes sociales. Claro. Y es que lo que pasa es que como que creo que la gente tiende a seguir estas figuras de una manera como pues muy ciega, ¿no? Sí. Incluso, por ejemplo, pasó con Elon Musk y Dogecoin y todas estas monedas que pone un tweet y empiezan a subir mucho porque, pues, a final de cuentas, en el tema de las cripto precisamente es tema de adopción, de que el proyecto sea bueno y que tenga proyecto, tenga white paper, esté sustentable, pero que también la gente utilice, ¿no? Porque para que sea dinero, pues alguien tiene que aceptarlo y tomarlo como tal, ¿no? Porque puede haber proyectos como muy buenos, pero si nadie acepta eso como dinero, o sea, si nadie te lo cambia por algo, pues realmente no sirve de nada, ¿no? Entonces, esa adopción es como que estas figuras pueden brindarlo para bien o para mal. Y ha habido millones de escándalos de ese estilo, güey. Sí, digo, en las criptos, honestamente, yo no estoy muy familiarizado, pero se está peleando de cierta manera para ver cuál va a ser la cripto, ¿no? Sí, o sea, pues es que hay muchos proyectos y cada proyecto podría atacar una cosa distinta, güey. O sea, Bitcoin, Ethereum no son proyectos iguales, a pesar de que parezcan que sí. O sea, cada uno tiene como una función diferente, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin pues es literalmente el oro digital, o esa es como la idea, que sean transacciones peer-to-peer y que se pueda como transaccionar con ello. A pesar de que ya no procesan tantos pagos por segundo como otras criptomonedas, pues es como la principal y es la que más tiene adopción, ¿no? Y Ethereum es más de contratos inteligentes y así se pueden hacer NFTs y otras cosas dentro de ahí. Ok, entonces hay como ciertos nichos a los que está intentando llegar cada criptomoneda. Correcto, y hay unas que compiten entre sí, obviamente. O sea, hay unas que dicen, bueno, lo mismo que Bitcoin, pero más rápido. O sea, esa, por ejemplo, un ejemplo de una que compita con Bitcoin. Bueno, por ejemplo, una que compite con Ethereum es Solana. Okay. Y otra que compite con Bitcoin es Litecoin, según yo. Pero no competían directamente, como que se tenía en mente que Litecoin iba a ser como la plata y Bitcoin como el oro. Pero tienen la misma intención de como almacenar valor, ¿no? Entonces, o de transaccionar. Y hay otras que no tienen esa función, güey. O hay otras que son como para pagos, como XRP. Entonces, como que se vuelve ya... por eso existe algo que se llama white paper. Que el white paper es como una explicación chiquitita de... Bueno, no ni tan chiquitita, de qué es tu proyecto, para qué sirve, a quiénes abarca, ¿no? Y una forma de saber si un proyecto de cripto es bueno o interesante es leyendo el white paper. Ok, y esos casos de uso que antes todos los abarcaba el dinero convencional, hoy en día se están dividiendo en distintas criptomonedas. O sea, ¿es a lo que aspira en un futuro? Pues yo no tengo muy claro exactamente cuál es la visión, o sea, porque creo que, a ver, a final de cuentas las criptomonedas o específicamente el Bitcoin se crea en el 2008, después de la crisis del 2008, por la desconfianza que había en el sistema de que los bancos, pues todo el desmadre que hubo en el 2008 de que, oye, bueno, las instituciones querían vender más hipotecas y la gente las compraba y a final de cuentas hay crisis y los bancos apostaban contra esas hipotecas y se vuelve como un tema muy complejo. Y pues termina pasando que los que más se afectan son las personas que pierden los empleos, las personas que pues les vendieron las hipotecas y todo por como la avaricia. Entonces como que se empieza a crear la idea de que los bancos no tienen la noción más importante en el consumidor, sino más bien en ellos mismos, ¿no? En generar ganancias. Entonces en base a eso nace el ideal de Bitcoin en el 2008 y se crea como con esta idea de nosotros vamos a tenerlo en mente, ¿no? Y toma fuerza porque también, por ejemplo, en el 2021 que se imprime más dinero para todo el tema del COVID, pues ahora... se imprime más dinero y ahí están las mismas cosas en circulación, vale menos el dinero, hay mucha inflación, entonces como que se empieza a decir, oye, bueno, si hay tanta inflación, el gobierno puede imprimir la cantidad de dinero que quiera y nosotros vamos a estar ahí como perdiendo valor a lo largo del tiempo porque otra persona decide que es momento de imprimir dinero, ¿no? Entonces, como que es como el ideal de, oye, bueno, el dinero termina siendo como la misma idea, simplemente ahora en vez de darle poder a la persona que está a cargo de la Reserva Federal, se lo vas a dar como a un algoritmo que es el Bitcoin, ¿no? O sea... prácticamente el blockchain. Sí, a lo que entiendo es una manera de quitar el poder a esos decision makers de saber cuándo imprimir o no dinero, ¿no? Correcto. Y conceptos, por ejemplo, con este modelo descentralizado de Bitcoin en específico, o sea, que los conceptos de la inflación y recesión, ¿cómo se traducen? Hay varios, o sea, es que, por ejemplo, en el tema de Bitcoin solamente va a haber 21 millones de Bitcoins disponibles, entonces ya tienes como una oferta limitada. Y pues la teoría apunta que si tienes una oferta limitada y la demanda sigue en aumento, el precio solamente va a subir, ¿no? O sea, en teoría de oferta y demanda, ¿no? Entonces ahí se podría decir que ya no se puede como decir, bueno, va a haber una nueva circulación de Bitcoin. Y como ya no va a haber nueva circulación de Bitcoin, no va a generar este proceso de inflación, ¿no? Entonces también hay otros tokens que no tienen como cantidad de que limitada de supply, pero porque se centran en otras cosas. O sea, es como depende del problema que quieres solucionar. Como Bitcoin sí se centra en ser el oro digital, si le ponen le pusieron un cap.
De que hay tanto oro y se chingó, Exactamente, porque si no, güey, realmente no tiene sentido como el tema o el concepto de dinero, ¿no? Porque para que el dinero exista tiene que, número uno, la gente considerarlo valioso, o sea, que realmente lo almacene, que lo acepten y que crea que va a seguir valiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si tú pierdes uno de estos tres conceptos, ya no se considera dinero. Porque, pues, o sea, a ver, si tú piensas que algo va a dejar de ser valioso, te lo doy ahorita y me das muchas cosas y ya no lo vuelvo a utilizar, ¿no? Sí. Si no lo almaceno, significa que no creo que va a ser valioso, entonces ya tampoco es dinero, porque no se puede como... O sea, a final de cuentas, el dinero es una representación del valor. Entonces, las cosas, entre más dinero tengas, más representaciones de valor tienes a tu nombre. Entonces, si yo dejo de creer que eso vale, pues entonces eventualmente no lo voy a almacenar y voy a intentar almacenar activos. Pero, no, o sea, digo, uno pensaría a lo mejor inocentemente que el Banco Central decide si imprimir o no dinero para proteger un poco la economía, ¿no? Claro, Bitcoin tiene una manera de regular eso, o sea, hay algún mecanismo, porque si no puedes hacer más Bitcoins, ¿cómo, o sea, si el día de mañana hay una crisis de lo que sea que pueda ser una crisis en Bitcoin, ¿cómo te defiendes? Pues en teoría, o sea, digo, todo está como muy bien creado como para que... Y justo en el video de criptomonedas lo explico muy bien porque es un concepto bien complejo de que a final de cuentas no se puede hackear porque tendrían que hackear no solo una operación, sino toda la operación. Y tienen un chingo de copias en... Exactamente. ¿Cómo se llama esa madre? El blockchain. Sí, pero el documento... El ledger. El ledger, sí. Sí, o sea, tienen todas ahí las copias, entonces como todo ese proceso hace que esté como tal seguro. Y ya también, por ejemplo, yo considero mucho que el tema de las criptomonedas termina siendo más libertad, porque obviamente es más privado y todo, pero también más responsabilidad, porque por ejemplo ya empiezan temas de, si tú quieres tener tu dinero en una wallet fría, que es como un USB chiquitito, pues ahí ya tienes que tener tu contraseña, tus palabras, y si se te pierden no hay forma de acceder a ellos, ¿verdad? O si por ejemplo se me filtra mi contraseña de cripto, o sea, de mi exchange o donde yo tengo mis criptomonedas en redes sociales, pues ya no es como que me lo van a regresar, como si sería con una tarjeta de crédito. Sí, aquí no hay un organismo central que se encargue de llevar eso y se confía en que exactamente todo se regula por sí mismo, ¿no? Que eso es la gran diferencia entre un sistema centralizado y un sistema descentralizado. Que a final de cuentas la responsabilidad no desaparece, sino se traslada. En vez de centrarla en un organismo como es el Banco Central, ahora se lo centras a todas las personas que forman parte del ecosistema, ¿no? En hacerlo funcionar. Sí. Y por eso es que es una red descentralizada, pero con incentivos, güey. Claro. O sea, que te permite como que las personas que están operando pues tengan beneficios por operar. O sea, los mineros y los que hacen posibles las transacciones de Bitcoin, pues reciben recompensas en la misma moneda para que la sigan haciendo. De lo contrario, pues nadie haría el trabajo gratis. ¿Sigue siendo rentable el mining, o sea, hacer eso? ¿O ha bajado? O sea, ¿cómo es ese negocio? Es que está curioso porque, o sea, por ejemplo, ahorita cuando empezó te pagaban más bitcoins, pero el bitcoin valía menos. O sea, por así decirlo, te voy a poner un ejemplo, no tengo el dato específico, pero vamos a poner que te pagan 5 bitcoins, pero el bitcoin no valía lo que vale hoy, güey. Entonces ahorita te pagan 0.025, si mal no recuerdo, porque hubo halving recientemente, o sea, partieron a la mitad de las recompensas. No tengo el dato exacto, pero te pagan mucho menos. ¿Por qué hacen eso? Pues porque eventualmente, o sea, ahorita ya están por llegar a los 21 millones, estamos como en 19 millones de Bitcoin supply, ¿no? Entonces prácticamente la idea es que va a haber un punto donde ya va a haber muy poquito como supply, entonces ya cada vez tiene, o sea, porque si te pagaran 5 bitcoins, güey. Sí, te acabas en chinga, ¿no? Exactamente, entonces tiene que ir bajando. Pero si van a llegar a los 21 millones o van a hacer un acercamiento logarítmico en donde nada más se acercan y cada vez dividen Según menos. yo sí llega a los 21 millones, güey. Digo, falta muchísimo porque cada vez se va a bajar más la recompensa, pero sí se llega a los 21 millones. Qué cabrón. Y el día que se llegue a los 21 millones, ¿qué va a pasar? Pues esa es la teoría de oferta y demanda, güey. De que, oye, bueno, si la oferta está paralizada, o sea, que ya no se puede imprimir más o ya no hay más activos de esos y la demanda sigue creciendo, que bueno, para que la demanda siga creciendo tiene que haber adopción, como lo que está pasando ahorita que están entrando los ETFs tipo de BlackRock o así como ya a invertir fuerte. Si hay adopción y pues la demanda sigue creciendo, pues el precio va a ir creciendo también. Explícame los ETFs en cripto. O sea, ¿es un fondo en donde están diversificados en varias monedas o cómo funciona? Por ejemplo, un ETF termina siendo un Exchange Traded Fund, que es un artículo que prácticamente empaqueta distintos tipos de activos, ¿no? Por ejemplo, está el S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos, y pues existen ETFs ahorita de Bitcoin, ¿no? Para las personas que quieren invertir, pero a lo mejor no quieren crearse su cuenta en un exchange o no quieren como estar en un exchange descentralizado que ya son como PancakeSwap o estos exchanges que son un poquito más como, pues requieres un poquito más de conocimiento técnico para entrar, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes aquí exchanges más populares como Bitso, Binance, todas estas plataformas como más amplias, que es crearte una cuenta y todo, pero también hay otras personas ya más grandes con capitales que quieren, oye, ¿sabes qué? Yo tengo mi asesor financiero y no quiero andar yo
pues me dedico a otra cosa, no quiero andar yo como metiéndome a las plataformas, pero sí quiero invertir en Bitcoin, ¿no? O en otras plataformas. Entonces entran los fondos a crear ETFs en Bitcoin, solamente en Bitcoin. Y tengo entendido que solo tienen Bitcoin, güey. Okay. Pero entonces, ¿por qué es un ETF? Porque pues traquea algo. O sea, por ejemplo, tú no puedes comprar, güey, el SP500. O sea, el SP500 es el Standard Poor's 500. Pero puedes comprar un ETF que traquee al SP500. Entonces, lo mismo pues con el Bitcoin, güey, porque no están comprando... O sea, a final de cuentas, el ETF es un fondo que ellos compran, que tiene como su equity, y la gente puede como comprarlo de una manera más fácil, sin necesidad de entrar a un exchange, porque si no tendrían que entrar a un exchange para comprar el Bitcoin directamente, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, un ETF que traquea el dólar. O sea, sí existen ETFs que traquean solo el tipo de cambio, güey. ¿Qué digo? A ver, si tú inviertes desde México en Facebook, ya estás comprando tipo de cambio y Facebook. Porque Facebook es una empresa que está en Estados Unidos. Pero entonces es un fondo que está traqueando el precio de Bitcoin. Correcto. ¿Y es una relación 1 a 1? O digo, hay un coste de administración, me imagino que le meten al fondo, o sea... Fíjate que no sé cuánto te estén cobrando de administración, pero sí, a final de cuentas, o sea, por ejemplo, del SP500 hay 4 fondos distintos y cada uno tiene su fee, ¿sabes? Entonces, pues lo chido es que simplifica mucho el proceso para las personas de invertir en Bitcoin y esto acelera la adopción, que prácticamente es como que a todo el mundo que está en estas criptomonedas le entusiasma, güey, que es de que más gente tenga Bitcoin, porque pues obviamente, ahorita Bitcoin, chequé en la mañana, trae como un trillón de market cap, ¿sabes? 1 trillion. Entonces ya es súper, es muchísimo, güey. O sea, ya hay mucha gente invirtiendo en Bitcoin, güey, ¿sabes? Entonces, obviamente esto se debe también a que pues la raza está entrando, el retail, nosotros, pero también los fondos institucionales le están metiendo dinero.